el lado oscuro del ring, la parte que enciende el entretenimiento, los más odiados, pero a la vez los más aclamados, desde villanos despiadados hasta manipuladores maestros. Estos personajes han dejado una marca imborrable en la industria del entretenimiento deportivo, porque si los llegaste a detestar es porque hicieron su trabajo de manera increíble. Por eso hoy, en el Noah Club, los 7 mejores heels de toda la historia en WWE. Cabe recalcar que este es un top personal, debido a lo visto y cómo fue entendido según la historia, cómo la fui viviendo. Tú puedes dejarme tu top 7 en los comentarios. Ahora sí, corre video. En el 7º puesto de la lista tenemos a un hombre que ha sabido reinventarse constantemente y así mantener su relevancia a lo largo de las décadas. Estamos hablando de Chris Jericho. Chris Jericho es una leyenda viva del wrestling y uno de los heels más versátiles de todos los tiempos. Desde que debutó en WWE en el 99, Jericho ha demostrado ser un maestro tanto dentro como fuera del ring. Su habilidad para adaptarse y evolucionar su personaje lo ha mantenido en la cima por más de 20 años. Uno de los momentos más destacados de Jericho como heel fue su debut, interrumpiendo a nadie más y a nadie menos que La Roca. Su arrogancia y su capacidad para provocar reacciones del público lo hicieron destacar inmediatamente. Jericho no tardó en dejar su huella, ganando el campeonato indiscutible de WWE al derrotar a Stone Cold Steve Austin y a La Roca en la misma noche. Y ni qué decir de la rivalidad que tuvo con Shawn Michaels. Amigo, como real fan o fanboy de Shawn Michaels, llegué a odiarlo. O sea, sabía que estaba haciendo su trabajo, pero realmente me caía mal. Por eso creo que bien ganado el puesto 7 para Chris Jericho. Puesto 6. En el 6º puesto tenemos a uno de los heels más icónicos y carismáticos de la década de los 80. Así es, estoy hablando de Roddy Piper. Roddy Piper es recordado como uno de los mejores micrófonos en la historia del wrestling. Yo me mojo y puedo decir que es top 3 tranquilamente. Su habilidad para encender al público básico y fundamental de WWE. En este segmento, Piper podía insultar y provocar a sus invitados, creando algunas de las rivalidades más memorables de la época, como por ejemplo su enfrentamiento con Jimmy Snuka, donde rompió un coco en la cabeza de Jimmy. Es uno de los momentos más icónicos en la historia de WWE. Además de su trabajo en el micrófono, Piper también fue conocido por sus tácticas sucias en el ring. Su rivalidad con Hulk Hogan ayudó a elevar a ambos luchadores y su participación en el primer WrestleMania consolidó su lugar en la historia del wrestling. Roddy Piper fue un pionero en muchos aspectos y su capacidad para provocar y entretener al público lo convirtió en uno de los heels más importantes de todos los tiempos. Su legado sigue vivo y su influencia se siente en muchos de los villanos que han seguido sus pasos. Igual, un pequeño disclaimer es que muchos lo tienen como el mejor heel o tal vez más arriba en este top. La verdad es que yo era muy joven como para percibir todo lo que pasaba a mi alrededor. De hecho, pues creo que yo ni siquiera nacía en el prime de Roddy Piper, entonces por eso es que lo tengo un poco tan abajo. Sin embargo, vamos a continuar con los 5 siguientes, que igual son re buenos. Puesto 5. En el 5º lugar tenemos a The Rated R Superstar Edge, un hombre que no ha dudado en cruzar cualquier línea para conseguir lo que quiere. Edge ha sido uno de los heels más exitosos y entretenidos de la era moderna, conocido por su astucia y su voluntad de hacer lo que sea necesario. Edge ha tenido algunas de las rivalidades más intensas y memorables, desde su infame relación con Lita y su rivalidad con Matt Hardy hasta su traición a su propio hermano Christian. Edge ha demostrado que no hay límites para su villanía. Su capacidad para manipular y controlar las situaciones a su favor lo ha convertido en un heel formidable. Uno de los momentos más icónicos de Edge como heel fue cuando se convirtió en el primer ganador del Money in the Bank, y obviamente eso llevó a su canjeo contra nadie más y nadie menos que John Cena. Este acto de oportunismo se convirtió en su firma personal y lo llevó a ganar múltiples campeonatos mundiales, catapultándolo como el oportunista máximo. Edge ha dejado una marca imborrable en la historia, como uno de los heels más astutos y entretenidos. Su capacidad para generar odio y mantener el interés del público lo coloca firmemente en este 5º lugar de la lista. Amigo, yo sé que dejar a Edge en esta posición ha sido re complicado, porque siento que también ha sido uno de los heels más detestables, así como oportunista. Sin embargo, te prometo que los que siguen en la lista también lo han hecho. Y ya que ando rompiendo el guión otra vez, no me quiero ir sin pedir que te suscribas al canal y que me apoyes con un like si el video te está gustando. En
En el video pasado superamos con creces la meta, entonces vamos a poner una meta un poquito más elevada y espero que con su apoyo lo hagamos posible. 500 likecitos, en serio gente, son increíbles. Ahora sí, continuamos. Puesto 4. En el cuarto lugar tenemos a The Viper, Randy Orton, un hombre cuyo apodo dice todo lo que necesitas saber de él. Randy es conocido por su actitud fría y calculadora. Desde sus primeros días como The Legend Killer hasta su encarnación como The Viper, Orton ha sido uno de los heels más consistentes y sobre todo efectivos en la historia de WWE. Orton ha destruido leyendas y ha traicionado amigos y aliados sin dudar. Sus movimientos como el RKO son tan impredecibles como devastadores y su capacidad para meterse en la cabeza de sus oponentes lo ha convertido en un adversario temible. Uno de los puntos más altos de su carrera como heel fue su tiempo en Evolution, donde bajo la tutela de Triple H y Ric Flair, nada más y nadie menos, Orton se consolidó como una fuerza a tener en cuenta. Randy también ha demostrado una y otra vez que no hay límites a lo que hará para mantenerse en la cima. Su legado como heel está cimentado y su nombre siempre será sinónimo de peligro, ya sea como la víbora, como el depredador o como el asesino de leyendas. Orton ha sido uno de los mejores heels en toda la historia de WWE, y agregando que también es el némesis de uno de los máximos superhéroes de WWE, John Cena. Puesto número 3, Triple H. En el tercer lugar de nuestra lista tenemos a The Game, el rey de reyes, Triple H. Triple H ha tenido una carrera ilustre y gran parte de su éxito se debe a su habilidad para ser un heel formidable. Desde sus días en D-Generation X hasta su liderazgo en Evolution y The Authority, Triple H ha sabido reinventarse y mantenerse relevante. Conocido por su ferocidad en el ring y su inteligencia fuera de él, Triple H ha encontrado maneras de estar en la cima siempre. Sus rivalidades con The Rock, Stone Cold, Mick Foley, Shawn Michaels, entre otros, ha producido algunos de los momentos más memorables en la historia. Uno de los momentos más infames de Triple H como heel fue su traición a Shawn Michaels y su transformación en la cima. Triple H no solo ha sido un luchador excepcional, sino también un heel increíblemente eficaz. Su capacidad para adaptarse y evolucionar su personaje lo convierte en uno de los mejores villanos en la historia de WWE, y agregando también que ha sido uno de los más traicioneros de todos los tiempos. Por algo lo conocemos como triple traiciones. Dale like si Triple H está traicionado también. Puesto 2. En el segundo puesto tenemos al hombre que llevó el estilo y la arrogancia a otro nivel. Estamos hablando del Nature Boy, Ric Flair. Ric Flair es sinónimo de grandeza en la lucha libre, con 16 campeonatos mundiales y una carrera que abarca más de 4 décadas. Flair no solo es uno de los mejores luchadores de todos los tiempos, sino también es uno de los mejores heels de toda la historia. Flair era la encarnación de lujo y arrogancia. Sus trajes caros, su estilo de vida ostentoso y su actitud despectiva hacia oponentes lo convirtieron en el villano perfecto. Sus promos eran legendarias, siempre dejando claro que nadie podía igualar su grandeza. Como líder de The Four Horsemen, Flair dominó la NWA y más tarde la WCW. La facción era temida y respetada, y Flair, con su astucia y habilidad en el ring, siempre encontraba una manera de salir victorioso, a menudo recurriendo a tácticas sucias como un buen heel. El legado de Ric Flair como heel es tan grande como su legado como luchador. Su influencia se siente hasta el día de hoy. Su nombre siempre será recordado como uno de los villanos más impecables en la historia de WWE. Y antes de ir con el puesto 1, quiero mencionar a estos personajes porque siento que también revolucionaron la historia y lograron un hito importante como heels. Comenzamos con un hombre cuya riqueza y arrogancia lo hicieron uno de los heels más odiados en toda la WWE, Ted DiBiase, The $1 Million Man. Ted DiBiase personificó el papel de villano rico y despiadado que creía que todo tenía un precio. Con su eslogan Everybody has a price, DiBiase no solo intentó comprar a sus oponentes, sino también intentó comprar al público. Como siguiente mención tenemos a alguien que ha sabido mantenerse relevante y odiada a lo largo de los años. Así es, estamos hablando de Stephanie McMahon, porque sí, me atrevo a decirlo sin miedo, la mejor heel mujer de todos los tiempos es Stephanie McMahon, no hay nadie más que ella. El siguiente en la lista es el jefe tribal, Roman Reigns. Quizás ahora no lo dimensionamos, pero en unos años Roman será recordado como uno de los heels más grandes de las últimas épocas. Quiero decir, no te puede gustar,
Lesnar no puedes quererlo o simplemente lo odias, pero lo de Roman fue increíble. 1316 días como campeón mundial, o sea, usó de todo para mantenerse en la cima, y si no lo incluyo en el top es porque apenas acabamos de salir de su reinado, entonces las cosas andan frescas aún, y siento que eso puede influir en cuanto a colocarlo en el top. Y para cerrar estas menciones, tenemos a un hombre cuya fuerza y brutalidad lo han convertido en uno de los heels más temidos y dominantes en la historia. Estamos hablando de Brock Lesnar. Lesnar ha sido un heel temido no solo por su habilidad en el ring, sino por su actitud despiadada, y eso agregando que tenía Paul Heyman como manager. Uno de los momentos más impactantes de la carrera de Lesnar y de todo el wrestling en general fue cuando rompió la racha invicta del Undertaker en WrestleMania 30. Este momento solidificó su lugar como una de las figuras más dominantes y odiadas de la historia. Y ahora sí, vamos con el puesto 1. Y en el primer lugar de nuestra lista tenemos al hombre que revolucionó la lucha libre profesional y se convirtió en el villano más odiado de todos los tiempos, Vince K. McMahon, mejor conocido como Mr. McMahon. Vince McMahon no solo fue el presidente y CEO de WWE, sino que también fue uno de los heels más emblemáticos en la historia de la compañía que construyó. Su rivalidad con Stone Cold Steve Austin durante la Attitude Era es legendaria. McMahon personificó al jefe tiránico y despiadado que todos amaban odiar. Desde despedir a empleados en vivo hasta hacer la vida imposible a Austin, McMahon no se detuvo ante nada para asegurar su dominio. Su personaje no solo ayudó a elevar a Steve Austin a alturas estratosféricas, sino que también solidificó a McMahon, yo creo que a la familia McMahon, como los villanos definitivos de WWE. Además de su rivalidad con Austin, McMahon lideró facciones como The Corporation, usando su poder y recursos para manipular y controlar a los luchadores. Desde traicionar a Mankind hasta sus enfrentamientos con La Roca, Mr. McMahon siempre encontraba forma de estar en el centro de la controversia. McMahon no solo cambió el juego detrás de las cámaras, sino que también se aseguró de ser una figura central en la pantalla. Su legado como el heel más grande de todos los tiempos es algo que no se puede discutir. Y hasta acá el video de hoy. Y amigos, ha sido una lista ardua y como les dije al inicio, es una opinión muy personal. Así que no dudes en dejarme tu lista, tu top 7 o top 5 en los comentarios, que como ya saben siempre, respondo por ahí para armar el severo debate. No olvides suscribirte al canal y tampoco no olvides darle like al video, que eso me ayuda como no te imaginas. En serio, sigamos creciendo como comunidad. Tampoco olvides seguirme en mis redes sociales para seguir al tanto de las actualizaciones de este mundo de las luchitas. Y vamos a pasar esa meta de 500 likes en este video. Tampoco olvides estar pendiente de la pestañita de comunidad, donde podrás elegir el próximo video. Ahora sí, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este fue Noah y... Give me a hell yeah.